Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos ahí en línea. Aquí ya estamos, todas acá. Den un grito de júbilo para que vean que estamos aquí. También en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo. Y si tú puedes, estás cordialmente invitada. Aquí damos estudios bíblicos. A las 10 de la mañana damos un estudio para todas las mujeres que compartimos entre varias esposas de pastores. Y a las 12 tenemos nuestro curso de sanidad interior. Entonces, hoy nos toca ver dos temas de nuestro libro, el de la soledad. Y bueno, vamos a orar para empezar. ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque cada día vamos conociéndote más y vamos dándonos cuenta que realmente no hay razón para sentirnos solos, porque siempre, siempre, siempre tú estás con nosotros. Pero yo te ruego, Señor, que tú llenes esos vacíos que puede haber en el corazón de mis hermanas para que realmente no se sientan solas. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver dos temas. Uno es soledad en el desierto y la otra es soledad por servirle al Señor. Y bueno, esta primera, soledad en el desierto, se refiere, cuando hablamos de desierto, hablamos de pasar por pruebas, ¿ok? ¿Quién ha pasado por pruebas? Todos, todas. Y a lo largo de la vida vamos a pasar por pruebas. ¿Se han sentido a veces en un carrusel? En donde a veces estás muy bien y todo y de repente y viene la onda, ¿no? A veces viene la bendición y todo y de repente todo te sale mal. Una tras otra y es cuando decimos ya no más falta que un perro me orine, ¿no? Entonces a veces te llueve de repente y dices ya no puedo más, ¿no? Entonces es curioso que la palabra desierto en el Nuevo Testamento significa solitario. Y si lo analizas en un desierto, ¿qué hay? Y lo poco que hay, pues no está muy agradable que digamos, ¿no? Escorpiones, tarántulas, figura de demonios. Digo, no que sean demonios. A mi marido y a mis hijos les encantan las víboras, las tarántulas y todo eso. A mí no, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que voy es que siempre que pensemos en un desierto, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, pruebas. Por algo el Señor, cuando los sacó de Egipto a su pueblo, ¿por dónde los mandó? Por el desierto. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué los pasó por el desierto? Si pudo haberlos pasado por un camino más corto y meterlos directo a la tierra prometida. ¿Por qué los pasó por un desierto? ¿Alguien sabe? Para ver lo que había en su corazón. Si de veras le iban a creer o todo. ¿Y cómo estaba su corazón? Su corazón estaba de incrédulo, no le creían al Señor a pesar de los milagros que habían visto una y otra vez, se quejaban, rezongaban, querían comer carne, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿quieren carne? Les va a salir hasta por las orejas. Y les mandó codornices, luego se quejaban del agua, les sacó agua de la roca. ¿Cuántos milagros no vieron? Pero a veces cuando estamos en una prueba en el desierto, no vemos la mano de Dios, no vemos lo que sí tenemos, vemos lo que no tenemos. ¿Están de acuerdo? Y es en esas pruebas, en esos desiertos, cuando muchas veces nos podemos sentir solos, enfrentando solos esas pruebas sin nadie que esté a nuestro lado, sin nadie que nos comprenda. A veces incluso pensamos que Dios no está con nosotros. Y quiero que veamos un ejemplo. Yo creo que un buen ejemplo fue cuando el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Vamos a leerlo.
Está en Mateo capítulo 4, verso 1. En el libro estamos en la página 73, la que tenga el libro, lo puede ver ahí o en la Biblia directamente, ¿va? ¿Ya lo tienen? Y también está en las pantallas. Dice, entonces Jesús fue llevado por él, ¿quién? Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Así vamos a irlo explicando, leyendo y explicando. Así como Dios los llevó al desierto cuando los sacó de Egipto, fue Dios el que los sacó y los llevó a un desierto, ¿sí o no? Así también dice aquí, ¿quién llevó a Jesús a ese desierto? El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, ¿sí? Y luego dice, ¿para ser qué? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a ese desierto. Dios a veces nos va a llevar a un desierto y ya vimos que desierto lo vamos a transferir a cambiar por prueba. Cada vez que hablemos de desierto, estamos hablando de alguna prueba, ¿ok? Entonces, Dios fue el Espíritu Santo llevó a Jesús a ese desierto y podemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué? No es casualidad que justo después de que fue bautizado en agua por Juan, ¿se acuerdan? Y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre su cabeza, de ahí el Espíritu lo llevó al desierto. Y justo después de eso inició su ministerio exacto como el Hijo de Dios. Él ya era el Hijo de Dios, ya todo, pero a partir de ahí él empezó su ministerio. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios lo llevó primero al desierto? ¿Qué respuesta me pueden dar? ¿Para probar qué? Para fortalecerlo. Cuando Dios nos lleva a una prueba o a un desierto, es para probar nuestra fe. Cuando tú superas esa prueba o esas tentaciones que ahorita vamos a ver, tu fe crece, tu confianza en el Señor crece. Amén. Pero vamos a ver otra cosa importante, porque en primer lugar ya vimos que el Señor, Dios, el Espíritu Santo lo lleva. Vean lo que dice Santiago 1, versos 2 y 3. Este texto ya no lo sabemos, no lo predican a cada rato, pero a veces como que no lo entendemos bien. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje bíblico lo traduce de esta manera. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, cuando Dios nos mete en pruebas, básicamente es porque quiere que crezcamos, que maduremos y que lo conozcamos más. Dios metió al desierto, saliendo de Egipto, los metió al desierto para que ahí el pueblo aprendiera a depender ¿de quién? De Dios. Es en el desierto cuando hay carencias, cuando hay situaciones difíciles, donde no le encuentras la salida,
en donde o te puedes amargar o volteas arriba y buscas a Dios. Muchos se amargan. El pueblo de Israel, muchos se amargaron, se quejaron y quedaron postrados en el desierto. Siguieron 40 años en el desierto. Desde antes, Dios había considerado meterlos por un ratito en el desierto y luego ya pasarlos a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y cuando dijo, ok, ya, mandó Moisés a 12 espías, ¿se acuerdan? A la tierra prometida, regresan con el informe, 2 de ellos sí creyeron, que fueron Josué y Caleb, sí creyeron que podían entrar a la tierra prometida, aunque había gigantes, pero 10 de ellos, ¿cómo estaba su corazón? Amargado. Hablaron pestes de la, sí. Es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes y nosotros nos sentíamos cucarachas aplastadas delante de ellos. O sea, no vamos a poder. ¿Qué indica ese no podemos? No hay confianza en Dios. Su mirada estaba puesta en ellos, no en Dios. Y de eso tenemos que tener cuidado. Cuando Dios permite que entremos en un desierto, es porque quiere probar nuestra fe. Pero ¿saben por qué? Porque quiere que conozcas más a Dios. Quiere que tengas una intimidad más con Él. Quiere que le creas. Pero tristemente hay gente que en vez de creerle, en vez de aceptar ese trato, porque pues a veces sí duele, ¿no? Se amargan en contra de Dios, se enojan en contra de Dios, se alejan de Dios y acaban como ese pueblo en el desierto. Nunca salen de su desierto. ¿Por qué? Porque pusieron su mirada en las circunstancias, en sus debilidades, en lo que no tenían, en lugar de ponerla en el Señor. ¿Qué sí tuvieron en el desierto? Yo les pregunto, ¿qué sí tuvieron? ¿Qué menospreciaron? ¿Qué sí tuvieron? Tuvieron la presencia de Dios de día y de noche. ¿Qué más sí tuvieron? El maná. Estaban hartos ya del maná, pero era comida milagrosa que les llegaba del cielo, ¿no? Y la menospreciaron. Ay, estamos hartos de este maná. No me levanten la mano. Pero ¿quiénes de aquí están hartos, hartas de cómo está tu economía? De lo que estás comiendo, de cómo está tu situación y están hartas. ¿Y saben qué? Tristemente, y se los digo porque yo lo he hecho y Dios, me tuvo que hablar, buscamos soluciones en la carne para tratar de cubrir pues, los gastos que tenemos que hacer, las deudas que tenemos que pagar, etcétera, en vez de confiar en el Señor. Y hacemos cosas que lejos de ayudarnos nos hunden más y seguimos en el desierto. Pero cuando aprendemos en esos desiertos, en este caso prueba de lo económico, de las circunstancias, lo que estés llevando, en vez de poner tus ojos en las circunstancias, en lo que no tienes, si la pones en el Señor, tú vas a ver milagros. Ellos veían los milagros, pero los menospreciaron. A pesar de ver los milagros, no le creyeron a Dios. O sea, ¿tú crees que es cualquier cosa abrir un mar y que pasen? ¿Tú crees que es cualquier cosa que descienda maná milagrosamente para dar de comer a cuantos eran? Que vayas en sombrita, de día era una columna de nube y el desierto en la noche hace frío y el fuego los calentaba. ¿Tú crees que eso es fácil? Digo, para Dios no es nada es imposible. Pero veían eso y se les hizo imposible que Dios los ayudara a enfrentar a los gigantes. Les voy a decir algo.
cuando ya te toca a ti dar un paso de fe, cuando te toca a ti, es cuando no puedes o dices que no puedes. Porque todo lo demás Dios se los dio. ¿Qué hicieron ellos para nada? Pero ya cuando dijo, ok, ya están listos, ya tienen esa fe, den un paso de fe y vayan y conquisten. No, yo no puedo. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido. Yo creo que a todas, pero a mí yo les voy a abrir mi corazón. Cuando Dios me pide hacer algo nuevo, me tiembla todo. Y sí me da. ¿A ustedes también o solo a mí? Y si digo, ¿y ahora cómo, Señor? Pero ahí es donde tenemos que entender, el Señor está con nosotros, ¿no? Y no nos va a dejar. Y si te pide, mira, vas a hacer esto, y te abre la puerta para hacer algo nuevo, y tú, ¿será que es del Señor? ¿Y qué tal si no? Y dudamos, y caemos en lo que cayeron esos 10 príncipes que contaminaron a toda la población. Y decimos, no podemos. Y lo que vimos en la clase pasada, lo hacemos chiquito. Desde que yo vi ese video y lo volví a ver y todo, y vi la grandeza de mi Dios, dije, ¿y nos preocupamos por cada tontería sin entender el Dios que tenemos? Entonces Dios nos va a meter en esos desiertos para que nos demos cuenta la clase de Dios que tenemos. Aunado a eso, dice que Dios lo llevó, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. O sea, Dios permitió que su propio Hijo fuera tentado por Satanás. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no sucumbió, ¿no? ¿Qué te hace pensar que si lo permite con su Hijo, no lo permita con nosotros? Y no en el caso de Job, cuando lo vimos, ¿no fue que Dios permitió que Satanás lo afligiera para probarlo? ¿No? Entonces, fíjense bien, Dios a veces va a permitir que seamos tentados por Satanás. Él no tienta a nadie, dice la Biblia, pero va a usar esa tentación para probarnos. ¿Sí me explico? O sea, Dios no nos manda la tentación, permite que Satanás nos tiente y va a aprovechar esa situación para probar nuestra fe. Ahora, en el caso de Jesús, vemos que Satanás, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios. Atacó su identidad, ¿sí o no? Y en medio de las pruebas, el enemigo es experto porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Conoce tus debilidades, las conoce, sabe por dónde hay una grieta. Ay, aquí es débil esta persona, por ahí le voy a llegar. Y entonces vemos que ataca su identidad. ¿Cómo creen que Satanás nos ataque a nosotros cuando estamos en pruebas? Te puede decir, Dios no te está escuchando. Tus oraciones, no, Dios no tiene tiempo para ti. No vales tanto como para que Dios te escuche. Te hace sentir pequeña. Te hace sentir que no mereces nada. Y no nos merecemos nada, pero ahí descartamos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y nos mete cada tontería a la mente, pensamientos negativos. ¿Y saben qué es lo peor? Que le creemos. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que pelear la buena batalla de la fe? ¿Cuál es esa batalla que tenemos que librar? Está aquí en la mente. Porque como vienen en las caricaturas, ¿no? Por un lado está el angelito y por el otro lado está el diablito, ¿no? Y el diablito, o sea, Satanás te dice, no, tú no puedes, no, Dios no te quiere, no, Dios no te está escuchando, no, ¿sabes qué?
Mejor hazle así y te da una opción que nada que ver, torcida totalmente para desviarte del camino. ¿Saben por qué nos tienta Satanás? Porque a toda costa quiere que caigas en pecado, porque el pecado te aleja de Dios. Y Él lo sabe. Entonces, a toda costa va a tratar de desviar tu mirada de Dios, que caigas en algún pecado y que te alejes de Dios. Esa es la finalidad de Satanás para tentarnos. Porque Él sabe que si tú estás agarrada del Señor, Él tiembla. Porque tú tienes esa autoridad dada por Dios para aullar serpientes y escorpiones. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a creer a Satanás o le vas a creer a Dios? Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí o no? ¿Y qué le contestó el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra significa rema, viene del griego rema. Y rema es cuando Dios te da una palabra viva que te levanta, te anima. A veces te exhorta, pero te va guiando, pero es una palabra viva. ¿Y sabes dónde vas a encontrar esa palabra viva? En la Biblia, en su palabra. Todo este libro contiene promesas de Dios que nos levantan, que nos ayudan, que nos fortalecen. Pero en momentos de prueba es cuando menos queremos leerla, ¿sí o no? Ay, qué flojera. Y el enemigo te puede decir, ay, ¿te ha servido de algo leer? No te sirve de nada. Y te mete pensamientos y tú le crees. ¿Y sabes qué? Puedes caer en soledad cuando logra Satanás convencerte de que Dios no está contigo en esos momentos difíciles. Y ahí es cuando dices, no, pues me siento sola, pues nadie. O sea, cosas imposibles donde sabes que nadie te puede ayudar y vas con el Señor y tienes tu confianza, entre comillas, puesta en Él, pero como no te contesta y dices, no, yo creo que pues Dios no me escucha, Dios no está conmigo, y te sientes sola en medio de tu desierto. Pero es ahí cuando tenemos que seguir adelante. No se sabe cuánto tiempo Job sufrió todo lo que sufrió. No se sabe. Pero fue hasta que el Señor se le presentó que su vida cambió. ¿Sí o no? Elías, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero Elías también se desanimó, él se metió en el desierto. ¿Cuándo fue que se levantó? Cuando recibió un rema de parte del ángel de Dios. Dice, levántate porque el largo camino te resta. Cuando estés en medio de una prueba, muchas veces nos sentimos como que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿sí o no? Porque para ti es algo grande que no puedes. Pero luego escuchas el testimonio de otras hermanas y dices, y yo quejándome. ¿Les ha pasado? No es nada lo que yo tengo comparado con lo que otras personas tienen. Y peor aún cuando las oyes y alegres y tú quejándote. Y ves que están agarradas del Señor, confiando en el Señor. Dices, híjole. Ahí es cuando te das cuenta cuánto me falta. Y yo quejándome, ¿no? Entonces, cuando estemos en pruebas, no desmayemos. Tenemos que entender que el Señor
está con nosotros. Si Él lo prometió, ¿tú crees que no lo va a cumplir? Y fíjate, una y otra vez, el Señor te dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque esto. Y no temas. ¿Por qué? Porque el temor es lo contrario a la fe. Temer, lo que tienen en común el miedo y la fe, es que los dos creen. Pero uno cree lo malo y el otro cree lo bueno. ¿A quién le vas a creer? ¿A Satanás, que te quiere infundir miedo? Que te quiere decir, no, esto no hay solución, no hay solución, Dios no te quiere y por eso no te está hablando y no eres de lo peor. Seguro estás cosechando lo que tú sembraste, estás cosechando, cuando que ya lo cosechaste no sé cuánto tiempo, y Dios te quiere extender su gracia, pero tú sigues creyéndole a Satanás que es tu culpa. A veces sí, pero no siempre. ¿Ok? Entonces necesitamos creerle más al Señor y entender que Jesús, ¿cómo enfrentó a Satanás? Entonces, ¿a quién le vas a creer? Y es sutil Satanás. Va a usar mitad verdad, mitad mentira, o parte verdad, parte mentira, y por eso nos puede engañar muy fácil. De ahí la importancia de conocer bien las Escrituras, pues decirle, no es como tú dices. Si Jesús prometió estar conmigo es porque va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Aparte, oye, Él creó todo, ¿tú qué creaste? La mentira. Si Él creó todo, y lo vimos la clase pasada, si sabe cuántos cabellos tienes, toda tu vida está bajo su control. Cédesela, cédele el control para que Él pueda hacer lo que Él quiera y como Él quiera, porque Él sabe lo que más te conviene. Pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, ¿saben quién se me viene a la mente? La que quiso ayudarle a Dios, Sara. Se le adelantó al Señor, tú prometiste, bueno, o sea, yo estoy viendo que, pues, oye, ya tengo 90 años, pues como que no, ya no puedo, ¿no? Y escogió otro camino. Y a veces decimos, es que Dios me prometió algo, sí, pero pues yo no veo claro. Le voy a dar una ayudadita. Y escogemos hacer las cosas a nuestra manera. En vez de soltarle el problema, confiar en Él y decir, yo no sé cómo, no sé cuándo, me veo y yo no puedo. Pero tenemos un Dios de los imposibles que sí puede. Y hay que aprender a confiar más en Él. Y más en esos momentos de prueba. ¿Cuándo te ha dejado? Pregunto. ¿Cuándo te ha dejado? Nunca. ¿Y por qué seguimos sin creer? ¿Y por qué seguimos sin confiar? Y de veras nos parecemos al pueblo de Israel, quejándonos, dudando, viendo lo que no tenemos en vez de ver lo que sí tenemos. ¿Todas tienen un cuaderno? Anota 5 cosas que sí tienes, 5 bendiciones que Dios te ha dado. Y me quedo corta porque podemos escribir muchas. Magali, tú piénsalas y ahorita me las dices. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ay, porque pues son tantas, ¿verdad? Ok, Magali, la primera, ¿en qué pensaste? Vida. Tenemos vida, Padre. ¿Alguien más que haya? Salud. ¿Alguien más? Comida, casa, la salvación, agua,
familia, esposo, hijos, nietos, ¿no? Ahora pon 3 cosas, porque si no me llenas el cuaderno. 3 cosas en las que te has preocupado. O sea, no ocupado, preocupado. O sea, no ha pasado y tú ya te estás preocupando, ya estás alucinando, ya estás perdiendo el estilo, ya estás desconfiando. 3 cosas que te están afligiendo tu corazón, pues. Ok, ahorita pregunto. ¿Ya las tienen? Ok, ¿quién se anima a decirme una? Los hijos. ¿Quién más? La salvación de tu familia. ¿Qué más? ¿Mande? El trabajo, la economía, la seguridad. ¿Qué más? Enfermedad. Salud total. Ok. ¿Qué les parece si oramos por esas cosas? Pero de diferente manera. Quiero que se levanten grupitos de 4 personas, de 4 en 4. Y se paran, hacen su bolita y entre ustedes 4 van a orar por esas necesidades que tienen esas 4. Los de video, ¿se puede que le pongan pausa mientras y luego le seguimos? ¿Se puede poner pausa? ¿Alex? Ok. Si son 5 no hay problema, aquí hay 5, no se preocupen. ¿Hay 6? Ok, no hay problema. La cosa es que entre ustedes oren por esas cosas que siente cada una, entre ustedes oren, ¿sale?
Les quedan 2 minutos. Si ya terminaron, pueden sentarse, por favor, para ir viendo. Si ya pueden irse sentando, por favor, terminen la oración que están haciendo y ya se sientan. ¿Qué sienten cuando comparten la aflicción que traen con otras personas? ¿Saben por qué? Porque a veces estamos como una olla express, ¿sí o no? Y cuando liberas la tapa de la olla express, a veces nos guardamos las cosas. Es muy importante saber con quién sacas lo que traes, porque luego hay cosas delicadas que no con cualquier persona lo puedes hacer, ¿no? Pero hay cosas que a veces traemos cargando, que solo de sacarlo y pedir oración de otras hermanas por nosotros nos ayuda. ¿Ok? De tarea se van a llevar lo que escucharon de sus hermanas y van a seguir orando por las necesidades o por las pruebas que están pasando sus hermanas que les tocaron. ¿Les parece? ¿Sí? Toda esta semana van a orar por sus hermanas, por esta aflicción que están pasando. Amén. Ahora vamos a seguir con este estudio rápidamente. Y bueno, podemos comparar las pruebas como cuando nos meten a un horno de fuego ardiendo. ¿A quién metieron a un horno de fuego? ¿Se acuerdan? A Sadrac, Mesac y Abednego. Y Nabucodonosor había levantado una estatua, ¿se acuerdan? Pidió, más bien exigió que se le rindiera culto a esa estatua y ellos se negaron tajantemente a adorar esa estatua. Y entonces hay personas malintencionadas que los acusaron con el rey. El rey se enoja y vean lo que dice Daniel capítulo 3, verso 19 al 25. Daniel 3, 19, 25. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase, ¿cuántas veces? 7 veces de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo primero que vemos es que hombres fuertes los amarraron y los echaron. ¿Qué les pasó a esos hombres? Se quemaron. A veces va a haber personas que te quieren mal. Personas que quieren ver que caigas. Personas que te tienen celos, te tienen envidia y en vez de querer algo bueno, quieren que te vaya mal, ¿no? ¿Se van a salir con la suya? ¿Qué les pasó? Se quemaron. Tú no te preocupes por las injusticias que cometan contra ti, porque de eso se va a encargar Dios. Él va a tratar con ellos como Dios quiera. Amén. Ahora, a mí me impacta, esto no lo leímos, pero si conocen la historia, Nabucodonosor, cuando supo que ellos no se querían inclinar ante la estatua, dijo: ¿están dispuestos que cuando oigan todos los instrumentos de música se postren? ¿Y ellos qué dijeron? No, porque nuestro Dios nos puede librar. Y si no, con todo, no vamos a adorar tu cochina estatua, ¿no? ¿En dónde estaba realmente puesta su fe? En Dios. Lo único que ellos querían hacer es agradar a Dios. Cuando tú buscas agradar a Dios, aunque estés en medio de una prueba y busca agradar a Dios, haz lo correcto. ¿Quién te va a defender? ¿Y quién va a estar en medio de la prueba? Ahora dice que subieron, ¿cuántas veces calentaron el horno? ¿Qué significa el 7? Completo, perfecto. La fe tiene que ser refinada como el oro o la plata. Cuando tú quieres un oro puro o plata pura, ¿qué es lo que hacen? La pasan por el fuego para que se quite todo ¿cómo le dicen? La escoria, todo lo sucio que tiene y quede el oro y la plata pura. Si Dios quiere que tú tengas una fe pura, ¿qué va a tener que hacer? Purificarte a través de las pruebas para sacar toda esa cochinada que luego tenemos y que sea una fe pura. Esa fe pura es la que te va a ayudar a enfrentar el problema que estés enfrentando. Pero es un proceso. ¿Se han dado cuenta que cada vez son más fuertes las pruebas? Conforme vas creciendo, las pruebas son más fuertes. Que si te pusieran una prueba como la que estás pasando cuando recién recibiste al Señor, yo creo que repruebas. Reprobamos, dijo la otra, ¿no? Entonces, si te fijas, las pruebas van en aumento. ¿Por qué? Porque Él quiere una fe pura, sin escoria. Que de veras Él sea lo primero en nuestras vidas.
Que de veras aprendamos a depender, no un 10%, no un 20%, no un 99%. Quiere que aprendamos a confiar en Dios, ¿un qué? 100%. No me digan, pero ¿en qué porcentaje estás? No sé. Yo la verdad no sé. Pero lo que sí sé es que yo sí quiero que Dios purifique mi fe, que mi fe crezca. Y cuando tu fe crece y ves cómo Dios hace milagros, porque la fe, Dios puede obrar libremente cuando hay fe. Dice la Biblia que en su ciudad natal, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, en Jerusalén creo dice, ¿porque qué? Porque no creían. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Empieza por creer, porque para Dios no hay nada imposible, pero no lo hemos creído y nos conducimos. Te tienes que conducir como lo que crees, aunque no lo veas. Esa es fe, ¿sí o no? Pero si tú te conduces, bueno, ¿y si qué tal si, y si le ayudo, y si mejor por acá? Y buscas estrategias, las buscas. Y a veces Dios te pide que hagas algo, pero a veces Dios te dice, quieta, no hagas nada, solo confía. Pero somos, amén. Entonces, tenemos que entender, estos tres los echaron, con todo los echaron, los dejó el Señor. ¿Y quién estuvo con ellos? En medio de tu prueba, no te sientas sola, no estás sola. El Señor está contigo y tiene la solución a tu problema. Ni un cabello se cayó, sus ropas no olieron a humo. El Señor tuvo cuidado de ellos, de la A a la Z. Amén. Entonces, ¿en quién vamos a poner nuestra mirada? En el Señor. Amén. Y bueno, la otra lección es una lección que en sí va para los que sirven de tiempo completo al Señor. Es soledad en el servicio a Dios. Pero quiero manejarlo un poco diferente. Aquí menciono 4 ejemplos de personajes bíblicos que sintieron esta soledad. Uno fue Jeremías. Se los voy a platicar y ustedes en su casa lo leen bien porque ya no nos da mucho tiempo, ¿ok? Jeremías lo echaron en una cisterna que tenía cieno, o sea, no estaba vacía como la cisterna donde echaron a José, ¿se acuerdan? Esta cisterna tenía cieno y él sentía que se hundía. Y lo echaron porque él les estaba diciendo que se apartaran de sus ídolos al pueblo de Israel, y eso obviamente a los príncipes no les gustó. Les dijo, les advirtió que Dios se los iba a llevar a cautiverio, no le creyeron y lo echaron a la cisterna. ¿Qué habrá sentido Jeremías? A veces estás sirviéndole al Señor y te va como en feria. Y tú dices, ¿eso es servir al Señor? ¿Sufrir? Que te hagan esto, que te hagan aquello, que te metan en una cisterna llena de mugre. A veces servimos al Señor y nos sentimos solos haciendo la obra de Dios. Porque saben una cosa, así como tú pasas por aflicciones, nosotros también somos seres humanos. No somos querubines, cometemos errores. Y aún a pesar de eso, a veces servir al Señor cuesta. Pero ¿saben qué? A veces perdemos el enfoque de a quién le estamos sirviendo. Y déjenme decirles, no le servimos al hombre, le servimos a Dios.
Pero aún los que están sirviendo, y se los digo a todos los que están en esta nave el día de hoy, todos los que están sirviendo van a pasar por pruebas, por críticas, por injusticias. Pero ¿qué vamos a hacer? Número 1, perdonar. Dentro de nosotras, luego nos lastimamos, nos herimos y tenemos que perdonarnos. No somos el producto terminado, estamos en un proceso. ¿Ok? Entonces, aunque sientas como Jeremías seguramente, oye, es que me metieron injustamente estos ingratos, y tengas ganas de decir lo que tengas que decir, acúsalos con Dios. Perdónalos y acúsalos con Dios, porque Dios va a tratar con ellos. Amén. Vemos también otro ejemplo en la vida de, Elías, ya lo sabemos mucho, se los voy a platicar porque de veras ya no hay mucho tiempo, pero conocemos la historia de Elías, ¿no? Mató a 450 profetas de Baal, una gran victoria. Cuando se entera Jezabel, lo manda, lo amenaza y dijo, no, así como tú le hiciste a ellos, así vas a quedar tú. Él deja al criado que tenía y se va al desierto, y ahí ¿qué le pasó? Cae en depresión. Viene el ángel de Jehová y le dice, levántate, come, le pone una jarra de agua y un pan árabe, come y se vuelve a dormir. Por segunda vez viene y le dice, levántate, come, y ¿qué le agrega? Porque el largo camino te resta. Y quiero que vean lo que él, después de eso dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, y ahí se desahoga con el Señor. Y vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 10, estamos en la página 83 hasta abajo. Primera de Reyes 19, 9 al 10, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice? Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo se sentía el profeta? Solo yo he quedado. Pero después el Señor le muestra que no, que había otras personas que él había guardado y todo. Y vemos, vayan ahora a Primera de Reyes, ese mismo capítulo, pero vamos a leer el verso 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolita, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vean ahora el verso 19 en adelante. Ese mismo capítulo, más adelantito, verso 19, ¿ya lo tienen? Dice, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te echo yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. Elías quería morir. En medio de la prueba
las pruebas nos pueden llevar a la depresión, ¿sí o no? Y en medio de esa depresión muchas veces anhelas morir, que ya el Señor te lleve. ¿Les ha pasado o no? Pero Dios le dijo, oye, no, espérate tantito, no es tu tiempo. Tienes que hacer varias cosas. Cuando le dijo, levántate porque largo camino te resta, una de las cosas que tenía que hacer era pasarle la estafeta a otro profeta, en este caso a Eliseo. Tú no sabes si Dios te tiene aquí el día de hoy, todavía, porque quiere que pases la estafeta. ¿Tienes un Timoteo en tu vida? ¿Tienes alguien a quien todo lo que tú sabes se lo has podido transmitir? ¿Has ganado a alguien para Cristo y le has dado seguimiento y le has hecho de mamá espiritual a esa persona hasta el día en que ya la puedas soltar? Muchas veces nos ahogamos, como les decía, en nuestro propio vaso con agua. Y Dios quiere que hagamos cosas. Y una de esas cosas es buscar a alguien para enseñarle todo lo que sabemos. Amén. ¿Cuántas de aquí le sirven al Señor? Ok. Gracias. ¿Le sirven al hombre o le sirven a Dios? Eso espero. Porque ¿saben qué? Nosotros les vamos a fallar. Y no poco. Mucho. Pero necesitamos entender que al quien le servimos realmente es al Señor. Y en medio de tu servicio va a haber pruebas. Si las hay o no las hay. Y a veces muchas, ¿no? Ya para concluir, el último ejemplo que quiero que veamos es el apóstol Pablo. Pablo hubo un momento en el que también se sintió solo. Si conocen bien la historia, Pablo fue arrestado en Jerusalén y los judíos lo querían matar, pero entonces él apeló a César. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Y entonces, bueno, pues ahí lo tienes, se lo llevaron, naufragó en el camino, yendo en un barco, y lo llevan a Roma y ahí estuvo encarcelado en un domicilio, ¿cómo se le dice? Encarcelamiento domiciliario, arresto domiciliario. A pesar de que estaba así, estaba encadenado y custodiado por soldados y todo, o sea, no era una prisión como tal, pero sí estaba encarcelado. Y tú dices, ay, pues ya ahí terminó su vida y todo, pues ya. Pero dicen que justo ahí es donde escribió la carta de los Efesios, la carta de Filipenses, la carta de los Colosenses y la carta de Filemón. A mí la de Filipenses es la que más en lo personal, ¿no? Pero cartas súper importantes, que si no hubiera estado encarcelado, tal vez no hubiera tenido el tiempo de hacerlo. Lucas estuvo con él. Pero entonces en esa espera de que iba a apelar al César, o sea, apelar al César era de que personalmente iba a ver al César, iba a presentar su causa y todo. Se presenta en esa primera defensa que tuvo ante el César y vamos a leer lo que pasó. Segunda de Timoteo 4, 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo 4, 16. Dice, en mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí
fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, vemos que nadie estuvo a su lado, estuvo solo en esa primera defensa, porque después y pudo hablar con César, le predicó y todo, pero él así como que nomás, como que no le creyó. Y en su segunda defensa históricamente se dice que fue cuando lo mataron. A lo que voy es que nadie estuvo con él, lo dejaron solo. Pero ¿quién estuvo con él? El Señor. ¿Y qué hizo el Señor en medio de esa angustia, en medio de esa prueba? Dice que lo fortaleció, o sea, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo tenía un gran llamado. ¿Qué llamado tenía? Predicarle a los gentiles las buenas nuevas, ¿sí o no? Ganar a Cristo, que diga, ganar a los gentiles para Cristo. ¿Tú sabes cuál es tu llamado? Predicar al que puedas. Eso es un llamado para todos, predicar. Lo que más me impacta de aquí es, él no se preocupaba por él. Cuando dijo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él entendió que vivir para Cristo es vivir para los demás. No es vivir para ti, es vivir para que otros conozcan al Señor. ¿Sí o no? Y luego dijo, y el morir es ganancia. Él sabía dónde iba. Él tenía esperanza de una vida eterna. ¿Sí o no? Aún encarcelado, tú lees la carta de los Filipenses y dicen que es la carta del gozo, porque es la que más habla del gozo, y a pesar de estar en arresto domiciliario, en donde no podía salir, en donde tenía, aunque sea, tenía cadenas y todo, él estaba feliz, porque podía seguir predicando. Gente lo podía visitar y les podía hablar de Cristo y podía escribir. Y hoy en día seguimos leyendo sus cartas. Y es el apóstol que más cartas escribió. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió él. ¿Ves el alcance que tiene tu servicio? En el momento no lo entiendes y dices, ay, nomás esto. Yo no podría compartir si no hubiera gente ahí en el centro, ayudándome. Yo no podría, y les doy las gracias. Valen oro. No podríamos, no habría orden acá si no hubiera preciosas edecanes. Y nos atienden como reyes. Gracias. Los de higiene. O sea, ¿cómo estaría un baño si no hubiera gente de higiene? Los que están toda la semana aquí limpiando, arreglando los de mantenimiento, que te colocan una silla, que te la limpian. A veces menospreciamos, bueno, ¿qué les digo? Gina, ahí en escuela dominical, que no es fácil. ¿Y saben qué? A veces como congregantes no lo valoramos. Y los que sirven sienten que nadie lo valora, que nadie lo ve. Y a veces se sienten tal vez solos, poniendo sillas, solos, atendiendo, y nadie los pela y nadie les da un… Pero ¿saben qué? Dios sí ve. Dios sí ve. Y los va a recompensar.
los va a recompensar. También a los de audio y los que están ahí, Dios los va a recompensar. Y aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Y tal vez tú has tenido el gusanito de, pues yo sí quiero servir, pero hoy es tiempo de dar un paso de fe y de servirle, donde Dios ponga en tu corazón, porque faltan manos. La mies es mucha y los obreros pocos. Y eso es parte del llamado, donde quieras servir dentro de la iglesia, pero todos y cada una de nosotras tenemos una encomienda que el Señor nos dio. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es algo de todos. No esperen a que haya coffee break o que haya un desayuno para traer gente. Traigan personas para que sean discípulas. Amén. Y los que están sirviendo no se sientan solos, porque Dios les va a dar la fuerza como se la dio al apóstol Pablo. Amén. Que va a haber críticas, que va a haber murmuraciones, chismes, sí los va a haber. Injusticias, sí los va a haber. Pero ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En el Señor. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos. Y así como el apóstol Pablo no les tomó en cuenta que lo dejaran solo, hoy perdonamos y bendecimos a esas personas que nos han abandonado, que nos han juzgado, que nos han criticado, que nos han maltratado de alguna manera. Hoy las perdonamos y te las entregamos, Señor. Tú puedes obrar en sus vidas. Y cuando los perdonamos, lo puedes hacer libremente. Y hoy te entregamos esas personas que nos han lastimado. Y yo te ruego, Señor, que tú pongas un celo en cada servidor y servidora de Vida Nueva para que se den cuenta de que te sirven a ti y no al hombre. Que no le sirvan al hombre, que te sirvan a ti. Y que no menospreciemos nuestro servicio a ti, que es una bendición. Gracias por permitirnos servirte. Gracias de corazón. Te amamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. La próxima semana yo no voy a estar.